¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8:03. Nosotros estamos listos para dejarlos informados con los temas del día. Vamos de inmediato a nuestros titulares para hoy. Vamos a comenzar con las noticias que llegaron ayer desde el Ministerio de Hacienda por dos frentes. Por una parte, el gobierno anunciaba la activación de este comité asesor para la recuperación, que también incluye un fondo de reactivación, de recuperación para las zonas afectadas por los incendios en el sur. Es un mecanismo que genera incentivos tributarios para facilitar las donaciones de privados. Y este anuncio que se hizo en las últimas horas, luego tendría otro correlato también con una reunión que sostuvo el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a representantes empresariales de la CPC, en un momento con varios flancos abiertos, producto de los incendios algunos y otros de la agenda legislativa que viene este año. Ya les contamos más sobre ambos temas acá en Agenda Económica. También vamos a estar conversando respecto a lo que ha ocurrido con las ofertas laborales, porque en enero se empiezan a dar algunas de las primeras señales de lo que probablemente veremos durante este 2023. Y tiene que ver fundamentalmente con la caída en las ofertas laborales. Esto según un análisis que realiza el CENSE. Las ofertas y vacantes disponibles a nivel de Internet, bueno, han caído más de 53% en enero. El contraste es bien claro, eso sí, respecto a lo que estaba ocurriendo el año pasado. En inicios de 2022 todavía estábamos viendo ese proceso de recuperación bien fuerte del mercado laboral tras todos los problemas que se habían generado por la pandemia. Es decir, la base de comparación es alta, pero hay otros factores también. Y no todas las regiones se comportan de la misma forma, de acuerdo a los datos que analiza el CENSE. Ya les contamos más también en unos minutos sobre esto. Y esta es otra noticia también algo preocupante y tiene que ver con lo que está ocurriendo con el comercio minorista. La Cámara de Comercio de Santiago analizó las cifras en base a los datos del Banco Central y revela que se registró la caída más fuerte para las ventas del comercio minorista en cerca de 28 meses. Enero fue un año en ese sentido bien complejo para este sector de la economía. Hay una razón también de peso para explicar la caída fuerte que se vio durante el primer mes del año y tiene que ver también con otra base de comparación. Enero de 2022 fue absolutamente excepcional, producto de la mayor liquidez que había de la mano de los retiros previsionales y también de las ayudas del Estado. Bueno, eso ponía la vara alta. De todas maneras, es una señal, dicen desde la Cámara, del proceso de reajuste que está viviendo la economía chilena y de desaceleración en definitiva proyectado para este año. Vamos a ver más detalles también sobre este indicador en unos instantes. Bueno, y a pesar de los tiempos complejos y algo turbulentos, también hay algunos sectores que logran salir remando con fuerza de este escenario y uno de ellos es la empresa Book, una startup chilena de software para la gestión de recursos humanos que ha anunciado una nueva ronda de inversiones. Ya había adelantado otra hace algunos meses atrás en la Serie A, la primera ronda de inversión que le había permitido entrar de lleno como una de las startups más pujantes probablemente en nuestro país. Y ahora se trata de Nubank, la empresa que pone recursos frescos para que siga creciendo esta empresa chilena, esta vez en el mercado brasileño. En un año donde se ve difícil levantar capital, los chilenos lograron este hito bien importante. Vamos a revisar más detalles en unos minutos y escuchar también a uno de sus fundadores sobre este paso. Y nos vamos a los mercados por último para que veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas en un momento donde en Wall Street hay cierto nerviosismo. Ha habido caídas importantes en la jornada de ayer, tanto para el Nasdaq como para el Standard & Poor's. Vamos a revisar de inmediato lo que ocurre a esta hora. Las bolsas europeas en terreno negativo y con caídas que son bastante fuertes también. Una caída superior al 0,9%, casi un punto porcentual para el Eurostoxx, superior al 1% para la bolsa de Londres, 1,19% la caída en la bolsa británica. En Asia más temprano también cierres negativos, 1,34% para el Nikkei, medio punto porcentual en Hong Kong. Y en el análisis de los medios especializados hablan fundamentalmente de cierto temor de parte de los inversionistas respecto a la posibilidad de nuevas alzas de tasa a nivel global, o que ese camino de alza de tasas se extienda más de lo que se pronosticaba inicialmente. Acá en Santiago, en la bolsa de Santiago, una caída de 1,3% en el IPSA, el índice selectivo, ha ido perdiendo terreno y se aleja de los casi 5.500 puntos que estuvo coqueteando durante el inicio de la semana. El dólar, en tanto, 803 pesos tuvo el cierre de ayer la moneda norteamericana. Y a esta hora el cobre se está cotizando en $4.18 la libra
en los mercados internacionales. Bien, comenzamos entonces con la revisión para las informaciones que llegaban desde el Ministerio de Hacienda con dos hechos bien relevantes. Por una parte, ya les contábamos sobre esta reunión que sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a representantes de la CPC. Y es un hecho bien importante porque hay varios flancos, como les decíamos, que estaban abiertos. Por una parte, en un escenario de cierta tensión, podríamos decir, que se había generado por el contexto de los incendios forestales. Recordemos que en ese contexto de la emergencia en el sur, el ministro Esteban Valenzuela había planteado y deslizado esta idea de un royalty forestal, luego reculó en su planteamiento, claro, cuando el gobierno le quitó completamente el piso a una propuesta de ese tipo, y había generado una tensión porque desde el sector empresarial lo vieron con muy malos ojos, sobre todo por el momento, no era oportuno, decía, andar discutiendo ese tipo de aspectos. Pero por otra parte también era interesante esta reunión para ir analizando la agenda legislativa de lo que viene durante este año. Con la CPC analizaban la reforma tributaria y también las perspectivas que hay para este año, para la marcha de la economía. Y en ese sentido, el encuentro con la directiva de la Confederación de la Producción y el Comercio, encabezada por Ricardo Meves, que es el presidente de la instancia, bueno, era importante generar esos primeros puentes de acercamiento, sobre todo si es que pensamos que ya la reforma tributaria va a entrar en una etapa decisiva en su trámite. Recordemos que ya fue despachado desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ahora viene un proceso de negociación quizás más álgido cuando empiece a avanzar en la sala de la Cámara y luego en el Senado. Además, el ministro de Hacienda también ha sido un llamado al sector privado a participar en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. Recordemos que se estima en cerca de 300 millones de dólares el daño que ha generado hasta ahora este incendio desde el punto de vista estrictamente material, y por eso el otro anuncio del que les comentábamos es bien relevante, la activación de este Fondo Nacional de Reconstrucción. Es un instrumento que fue creado el año 2010 a propósito de la serie de catástrofes naturales que ha afectado a nuestro país y que permite facilitar las donaciones de los privados para poder ir en ayuda de la zona sur de nuestro país. Tendrían beneficios tributarios de la mano de la activación de este fondo que está encabezado por Paulina Zabal, la recientemente nombrada delegada presidencial para la reconstrucción. De ahí entonces que sea importante también el encuentro de ayer para ir activando y canalizando sobre todo las ayudas que lleguen desde el mundo privado. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Mario Marcel ayer tras precisamente un punto de prensa donde se analizaba la activación de este fondo. Permite donaciones en dinero, pero especialmente en especies. Y las especies incluyen también donaciones en obras. Es decir, por ejemplo, si se trata de reconstruir una escuela, si hay una empresa importante que quisiera asumir la responsabilidad de reconstruir una escuela de acuerdo a los estándares que establece la legislación, puede hacerlo con sus propios fondos y el costo de la reconstrucción de esa escuela luego se imputa al mecanismo de franquicia tributaria, que consiste fundamentalmente en descontar el 50% de la donación directamente de impuestos y el otro 50% en el caso de las empresas reconocerlo como gasto para efectos tributarios. 8:11, vamos a otro tema. Ya les contábamos que las ventas del comercio minorista tuvieron un enero bien negativo, caída superior al 15%, es lo que estima la Cámara de Comercio de Santiago sobre la base de los datos que entrega el Banco Central. De acuerdo a la Cámara, este sería uno de los peores registros en casi 2 años y medio para este sector y lo que refleja fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el proceso de desaceleración que está viviendo la economía nacional, pero también por una base de comparación bien alta. Enero del 2022 había sido extremadamente bueno. Recordemos que había mucha liquidez en el mercado local, los retiros previsionales, las ayudas del Estado habían generado capacidad de compra importante y esa fuerte demanda es lo que había también llevado los niveles de venta de parte del sector del comercio a registros que eran verdaderamente históricos. De todas maneras, el sector minorista anota ya
ahora con este dato de enero, el séptimo mes consecutivo de contracciones de 2 dígitos. Así de desajustado, en definitiva, estaba este mercado de acuerdo al índice nominal de ventas diarias que tiene el Banco Central. Las cifras, de acuerdo a la Cámara, constatan que las ventas llegan a los 4.200 millones de dólares, alcanzando el punto máximo durante enero en el último día del mes, cuando se registraron 156 millones de dólares. Como les contábamos, la liquidez es uno de los factores a los que la Cámara atribuye la menor liquidez, a los que atribuye esta caída, pero también la alta inflación y las elevadas tasas de interés como algunos de los elementos que están contrayendo entonces a este sector. El informe revela, eso sí, que en comparación a enero del 2020, es decir, si nos vamos al periodo prepandemia, en un escenario, entre comillas, algo más normal, hay un crecimiento real de 4% en las ventas. Por otro lado, se menciona que los rubros también que tienen mayor afectación son los de material de construcción, equipamiento de hogar, también entre otros alimentos y bebidas y vestuario y calzado, sumándose a las contracciones que se habían visto en los meses previos. Bien, nos vamos a ir a otro tema que está vinculado también. Las noticias desde el punto de vista del mercado laboral no son muy buenas, al menos así lo refleja un análisis que hace el Observatorio Laboral del CENSE, que analiza las vacantes de empleo que se ofrecen a través de Internet. Y en el mes de enero también hubo una caída bien fuerte en este sentido. Las vacantes cayeron más de 50% durante el primer mes del año, de acuerdo a este Observatorio Laboral del CENSE. De esta forma, llegaron a 117.000 ofertas de trabajo a nivel nacional, de acuerdo a este análisis. Lo que logra este informe es analizar datos de diferentes bases de datos y bolsas de empleo que están en línea. Son 5 portales en total y de esa manera entonces se llega a este indicador, que es una forma de tomar el pulso al mercado laboral en un año donde probablemente se generen menos puestos de trabajo. Es natural, pensando en que hay perspectivas de menor crecimiento para este 2023. Las cifras, como les contábamos, representan un 117.000 vacantes que caen en un 5,9% respecto al mes anterior, a diciembre de 2022. No es solo una caída respecto a enero de 2022, sino también al mes inmediatamente anterior. Ahora, no todas las regiones se comportan de la misma forma. Por ejemplo, la región metropolitana es la que concentra evidentemente la mayor parte de la demanda laboral, llega a un 46,7% del total nacional y se muestra algo más dinámico que otras zonas. La región de Antofagasta es la segunda que tiene mayor cantidad de vacantes publicadas, y luego Valparaíso con más de 5.291. Por el contrario, las regiones que tienen menor demanda o hay menos oferta laboral son las de Ñuble y Magallanes. Respecto a los sectores que están mostrándose más dinámicos, hay vacantes ofrecidas en el sector del comercio y mercados, como servicios y vendedores, y también personal de apoyo administrativo. Son los dos que están más dinámicos, de acuerdo a este barrido que hace por internet el Observatorio Laboral del CENSE. Bueno, y dentro de un escenario que se ve para 2023 algo complejo desde el punto de vista económico, de todas maneras hay algunas noticias que son bien positivas, y esta es una de ellas. Les contábamos que la startup chilena Book logró hacer un exitoso levantamiento de inversión de capital para su empresa, para seguir expandiéndose, esta vez por el mercado brasileño, y es una buena noticia para un segmento, el de las startups y scale-ups, que está subiendo con mucha fuerza desde hace mucho tiempo. Ha crecido en nuestro país de manera bien importante, y esta es una de las compañías que probablemente más lo ha hecho también. Tiene que ver con una empresa que se dedica a generar servicios de software para la gestión de los recursos humanos, y en ese sentido es que Book entonces ha logrado levantar 35 millones de dólares para poder continuar con su expansión por Brasil, por el mercado brasileño, que es uno de los más atractivos probablemente para estas empresas a nivel nacional. Los fondos Base 10 Partners y Green Oaks
fondos internacionales son los que van a invertir en la startup chilena para llegar así a este quinto mercado, que es el brasileño. Recordemos que ya el año pasado habían logrado hacer una ronda de inversión bien importante que había significado valorar la compañía en más de 400 millones de dólares. Muchos dicen que este es probablemente el próximo unicornio chileno, es decir, aquellas compañías que logran ser evaluadas en más de 1.000 millones de dólares. Y en ese sentido, entonces, el camino parece bien promisorio, sobre todo si es que pensamos que este año, producto de la recesión económica a nivel global, de los temores de una contracción para este año, haga más difícil también levantar capital durante este 2023. Escuchemos al CEO de la compañía, Jaime Arrieta, refiriéndose a lo que significaba este paso. Estamos muy felices de comunicar que hemos levantado 35 millones de dólares y esos recursos los queremos usar para acelerar el crecimiento de México, consolidar nuestro liderazgo en Chile, aprovechar también de consolidar nuestra posición en Perú y Colombia y sobre todo ingresar a Brasil, que es una de las economías más importantes de Latinoamérica. Este financiamiento también nos tiene muy contentos porque es una gran noticia para el ecosistema de startups en Latinoamérica, de que todavía hay interés por parte inversionista para invertir en empresas que tengan buenos fundamentos. Bien, vamos a otro tema, hablemos de inflación, pero no del índice general, sino de aquel que afecta particularmente a los adultos mayores. Un análisis que hace la Universidad de San Sebastián muestra que este indicador creció por sobre el IPC del mes de enero. Este cálculo hace un espejo respecto a la medición del IPC, pero enfocado particularmente en una canasta de consumo propia de los adultos mayores, personas de 65 años que son las jefas de hogar del análisis que hace la Universidad de San Sebastián. El IPC entonces del adulto mayor de enero fue de 13% en 12 meses, o sea, sigue por sobre el indicador a nivel nacional, y eso es un dato bien importante pensando que es un segmento de la población de menores ingresos y que, por cierto, está mucho más vulnerable también a las fluctuaciones de precios. En enero solamente subió 0,7% y este porcentaje asciende a 15% para los hogares que pertenecen al quintil de menores ingresos, o sea, los más pobres dentro del segmento de los adultos mayores. Escuchemos a Carol Fernández, economista de la Universidad de San Sebastián, quien participó además de este análisis. Hemos observado que desde octubre del 2021 los precios para los adultos mayores han sido sistemáticamente superiores a los precios que enfrenta el resto de la población. Ello es muy preocupante porque esto significa que nuestros adultos mayores mes a mes van perdiendo su poder adquisitivo, y por esto es que es de suma importancia que el país retorne a la meta de inflación que tenemos, que es de un 3% en 24 meses. Para ello, el Banco Central ha utilizado todas las herramientas que tiene a su alcance y es importante que continúe en esa línea, al mismo tiempo que la política fiscal también. Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:23 y en la entrevista de hoy vamos a abordar un tema bien interesante con algunos datos duros además sobre la mesa para hablar de automatización en Chile en base a un estudio que ha desarrollado el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Conversamos con uno de los autores del informe, el economista Juan Bravo. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días, gusto de saludarte. Súper interesante este informe, Juan, porque analiza los datos del mercado laboral chileno, proyecta también un escenario cuando la tecnología va avanzando tan rápido, este aparece como uno de los desafíos bien importantes de largo plazo para el mercado laboral. Partamos por algo súper básico, pero ¿qué se entiende por automatización, Juan? Sí, la automatización tiene que ver con el proceso de sustitución de las tareas humanas por tecnología o por capital. Eso es básicamente lo que entendemos por automatización. Perfecto, pero en el fondo son trabajadores que son personas, digamos, que son desplazadas de su objeto de trabajo producto de esos factores. El estudio va tomando datos del mercado laboral del 2020. Para este análisis ustedes toman esa última información y muestra algunos niveles de aumento, digamos, de los niveles de automatización en el mercado laboral chileno que llegan a un 25,6% con alto riesgo de automatización. ¿Es una cifra preocupante o no, Juan? ¿Cómo han visto la evolución en base a los datos que analizaron antes? Sí. En el estudio nosotros consideramos 3 años, el año 2015, 2017 y 2020, que son los años en donde tenemos encuestas CACEN, en donde
el procedimiento que nosotros hacemos para poder cuantificar esta probabilidad de automatización tiene que ver con imputar tareas, ¿ya?, que se toman desde la encuesta PIA, que es una encuesta internacional de competencias que realiza la OCDE. Entonces, esto se imputa a las distintas encuestas que hacen, y en base a eso, entonces, según el tipo de tareas que realicen los trabajadores, la composición de tareas que usen en sus ocupaciones, se estima este riesgo de automatización. Y efectivamente, lo que se encuentra es que el año 2020, que es el último año que tenemos disponible, el 25,6% de los trabajadores tiene una probabilidad superior al 70% de ser automatizada, lo que significa que ese empleo entonces está en riesgo de desaparecer producto de este fenómeno. Y eso estamos hablando de alrededor de 1.800.000 trabajadores. Entonces, la verdad es que a nuestro juicio es una cifra bastante alta. Sí. Por supuesto, esto es importante entender que el proceso de automatización no es algo inevitable que vaya a ocurrir de aquí a mañana o a 2 meses más. Este es un proceso paulatino y continuo, y por lo tanto los efectos colaterales negativos que puede tener el proceso de avance tecnológico son factibles de ser reducidos o neutralizados dependiendo de las cosas que hagamos en términos de políticas públicas. Juan, ¿qué tipo de trabajos son los que tienen mayor riesgo de ser automatizados? ¿Qué características tiene ese empleo? Si uno considera los grupos que tienen mayor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de automatización, en primer lugar, los empleos de mediana calificación. En los empleos de mediana calificación se tiende a concentrar más tareas rutinarias o repetitivas, que esto es algo que está absolutamente alineado también con la literatura internacional. Y por lo tanto, dado que en ese tipo de ocupaciones se concentran más tareas rutinarias, entonces hay mayor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de automatización. Y ahí tenemos un primer segmento. Luego, los hombres tienen más prevalencia que las mujeres, y eso tiene que ver con que los hombres, a su vez, se insertan más que las mujeres en empleos de mediana calificación. Lo mismo ocurre con los trabajadores de los quintiles de ingreso mediano, que también se tienden a concentrar más en trabajos de mediana calificación. El quintil 1, por ejemplo, el más pobre, los trabajadores se concentran en ocupaciones de baja calificación, que tienen un menor riesgo de automatización, y a su vez el quintil más rico se concentra en ocupaciones de alta calificación, que también tienen una menor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de calificación. Y cuando hablamos de estos empleos de mediana calificación, ¿podrías poner algunos ejemplos de ese tipo de trabajo? Sí. Por ejemplo, ahí estamos hablando de vendedores, estamos hablando de operarios de máquinas, operarios de instalaciones, estamos hablando de personas que ejercen como secretario o secretaria, encargados de registros de materiales, conductores de vehículos motorizados. Todo eso son ejemplos de trabajadores de mediana calificación y que tienen un componente de tareas rutinarias bastante elevado, y eso es lo que hace entonces que se eleve el riesgo de automatización en este tipo de empleos. Bueno, es interesante este estudio también porque aterriza de alguna manera y hace muy concreto un proceso que de todas maneras uno podría ya percibir en su entorno. Si es que uno piensa, por ejemplo, en las estaciones de metro, donde hay módulos de autoatención para la recarga que antes estaban realizados por personas, ¿no?, cajeros, o en una institución de salud, por ejemplo, donde hay módulos de atención, una clínica donde hay módulos de atención para la venta de bonos. Todos esos procesos son reflejo finalmente del avance de la tecnología y de esa automatización, y uno podría llevar eso a varios otros sectores. Totalmente. De hecho, los vendedores de entradas y los cajeros también son un tipo de empleo que en las 3 fotos que nosotros tomamos para 2015, 2017 y 2020 se repiten persistentemente como un grupo con un porcentaje elevado de empleos en alto riesgo de automatización, además de los otros ejemplos que te comenté. Y de hecho, probablemente uno de los elementos más interesantes del estudio es que como toma 3 fotos en el tiempo, nos permite ver la evolución en el tiempo de los empleos. Y lo que encontramos es que
tanto entre 2015 y 2017 como entre 2017 y 2020 se destruye empleo en alto riesgo de automatización. O sea, estos son empleos que se van destruyendo efectivamente con el paso del tiempo, y al revés, los empleos en bajo riesgo de automatización, o sea, los que tienen una probabilidad de 30% o menos de ser automatizados, van creciendo en el tiempo. O sea, efectivamente nosotros verificamos que el proceso de automatización, que genera un patrón donde se destruyen empleos en alto riesgo de automatización y se crean empleos con bajo riesgo, efectivamente se cumple en la economía chilena. O sea, ese proceso va avanzando en el tiempo, y por eso es que es importante, ¿cierto?, tener estos antecedentes y efectuar las políticas de política pública que correspondan. Muy interesante ver cómo ese proceso se va cumpliendo realmente y sacar lecciones de la historia, si no es la primera vez tampoco que la tecnología irrumpe de la forma en la que lo está haciendo ahora. Juan, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián, encantado. 8:30, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica. Pronto estamos en Noticias Express junto a Fresia Soto.